Metámonos en la partida de ideas. Hubo una ley que votó la Cámara de Diputados, votó el Senado, se convirtió en ley con el voto decisivo de Julio Cobos y la presidenta inmediatamente vetó el 82% para los jubilados. Vamos a empezar con Patricia Bullrich y con Roberto Feletti exponiendo por qué están a favor o en contra de ese veto del 82% que hizo la presidenta de la Nación. Si les parece bien, diputada Bullrich, empezar. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Y seguimos, yo en todo caso puedo intervenir para moderar, pero la idea es que cada uno ocupe su minuto en esta discusión. Muy bien. La construcción legislativa es una construcción de todos. Y en el caso de la discusión del 82% móvil, la oposición generó una serie de propuestas, inclusive algunas distantes entre sí, y el oficialismo lo que hizo fue desde el primer momento plantear su negativa a esta discusión. Podía haber planteado algún tipo de progresividad, podía haber planteado un análisis de cómo llevar adelante un sistema de justicia, ya que en muchos sectores ya existe el 82% móvil. Sin embargo, lo que hizo el bloque oficialista desde el primer momento fue negarse a la discusión. ¿Por qué? Porque el objetivo era que fuese aprobado, vetarlo y disponer de los recursos cuando el gobierno cree que hay que disponer, y no a partir de un debate democrático que se debía dar en el Parlamento de la Nación. El viceministro de Economía, Roberto Feletti, un segundito antes. Cámbiame el graf, poneme a favor o en contra del veto al 82%, porque yo estoy seguro que Feletti también está a favor del 82%. Poneme a favor o en contra del veto al 82%. Eso es lo que estamos discutiendo en este momento. Feletti. En primer lugar, no es cierto que el gobierno dispone discrecionalmente de los recursos. Primero, el gobierno ha motorizado y ha logrado la sanción de una ley de movilidad previsional con una fórmula de cálculo que ha permitido que los jubilados aumentarles el 27% en lo que va del año de las jubilaciones. Y cualquier recurso, porque si no caemos en esta discusión, cualquier recurso que el gobierno quiera disponer necesita la aprobación parlamentaria en los cánones que prevé la Constitución, sea por una ley, sea por un decreto de necesidad de urgencia. O sea, primer cosa que quiero destacar. En segundo lugar, y esto es lo fundamental, nosotros hemos tenido una política fiscal a lo largo de estos años que se ha probado como exitosa. Pero si bastó para probarse como exitosa fue en la crisis del año pasado. Los argentinos hoy disfrutan de un escenario de consumo, disfrutan de un escenario de recuperación de la inversión, de estabilidad cambiaria, de recuperación del nivel de depósitos, porque tuvimos una política fiscal equilibrada que se aplicó a recuperar la demanda interna en el momento de la crisis. Entonces, cuidado con las propuestas de desmadrar esa política. Gracias, fiscal. Viceministro. El tiempo de la diputada Bullrich. Bueno, la Argentina hace 10 años tenía una pirámide previsional donde el 35% de los jubilados cobraban el haber mínimo y el resto de los jubilados estaban escalonados en esa pirámide. A partir de estos últimos años, a partir del incremento del haber mínimo y el congelamiento del resto de los haberes o de los incrementos menores del resto de los haberes, esa pirámide ha quedado absolutamente destruida. Producto de esto ha habido dos fallos de la Corte Suprema de Justicia, Badaro y Sánchez, que plantean recomponer esa pirámide para que exista una relación más lógica entre lo que la persona trabajó y lo que la persona va a tener como haber jubilatorio. Este es otro de los elementos básicos que tiene el proyecto que acaba de ser vetado por la Presidenta de la Nación. Hubo un doble movimiento en la protección de la seguridad previsional. El primer movimiento fue elevar efectivamente el haber mínimo en un 700%, que era necesario de 150 pesos llevarlo a casi 1.046 como lo estamos previendo. En segundo lugar, además de eso, fue ampliar el margen de cobertura. No es solo el haber previsional mínimo. Había un 57% de población cubierta cuando el gobierno asumió. 57% de mujeres de más de 60 y de hombres de más de 65. Hoy es el 86%. O sea, no solo en un hogar alguien percibió una jubilación mínima paupérrima, sino que se le aumentó la jubilación mínima y además alguien que no percibía la percibe.
Entonces, esa fue la política previsional, de extender la cobertura previsional hacia todo el universo de gente en condiciones de jubilarse a partir del 2005. Y el otro punto que es fundamental es que es lógico que la tasa de sustitución, a medida que cuanto más salario tiene alguien en actividad, tienda a bajar porque se supone que tiene capacidad de ahorro. Y lo que hace el gobierno es aplicar recursos escasos a proteger a aquella gente con menor capacidad de ahorro. Ahí estamos. A ver, Patricia Bullrich, si quiere contestarle, y agrego algo, ¿se puede dar efectivamente el 82%? Quiero contestar algo importante, que es que el aumento de los jubilados que realizó el gobierno es un aumento que evidentemente no fue pensado y no fue consistente. ¿Por qué? Porque fue un aumento, una puerta que se abrió durante un determinado tiempo y después se cerró. Se pensaba, es decir, no es un flujo. Hoy, aquellas personas que están cumpliendo 65 años y que no han aportado, no se pueden jubilar. Esa puerta se abrió un día, se cerró otra. Quiere decir que aquellas, en vez de haber pensado un subsidio para todas las personas que no habían tenido haberes durante su vida laboral, se pensó en un haber previsional. Eso generó una situación de conflicto entre los que aportaron y los que no aportaron. No se pensó. Hoy están diciendo que no se pensó el 82%, sin embargo, esa política no se pensó. Y por eso un día se cerró la puerta y no se abrió más. Freddy. Primero, minimizamos que nosotros, como digo antes, de 3.700.000 jubilados, llegamos el margen de cobertura a 5,5 millones, o sea, al 86% de la gente en condiciones de jubilarse. Segundo, no hay conflicto entre los que no aportaron y no dejaron de aportar. Acá hubo gente que no le hicieron los aportes, empresarios inescrupulosos. No es gente que no aportó, es gente que trabajó y no tiene el beneficio previsional, y el gobierno lo que hizo fue ponerle en valor esos años de aporte. No es que hay conflicto. Alguno podrá pensar insolidariamente, ¿cómo yo aporté y alguien que no aportó se jubila? No es cierto ese conflicto, y le pido como responsable de la oposición, seamos prolijos y no creemos conflictos donde no lo hay. Acá hubo gente que no se podía jubilar porque los empresarios no le hicieron los aportes, porque los condenaron a trabajar en negro, o porque hubo un desempleo prolongado. Y el gobierno lo que hizo fue reparar esa situación. Entonces, seamos claros en esos argumentos, porque si no se crean falsos dilemas en la sociedad. Y segundo, el proyecto de ley que plantean ustedes no solo desmadra el Estado, sino lo que hace es ocuparse de las jubilaciones medias altas y no de la jubilación mínima. Patricia Bullrich, siempre teniendo en cuenta el reloj, 1 minuto cada uno, nos quedan 4 minutos. A ver, Patricia Bullrich. En primer lugar, el proyecto lo que hace es ocuparse de todas las jubilaciones, ocuparse de las jubilaciones mínimas, porque lo que hace es plantear que el 82% parte como piso del salario mínimo, y luego lo que hace es, a partir de lo que ha decidido la Corte Suprema de Justicia en 2 fallos, recomponer una pirámide. Por otro lado, siempre tiene que haber una relación entre lo que la persona trabajó y aportó y lo que la persona cobra. Nosotros no estamos diciendo que aquellas personas que han sido robadas en su buena fe o que trabajaron en negro no tienen que cobrar un subsidio. Lo que estamos diciendo es que ese subsidio se abrió para algunos, pero si usted hoy cumple 65 años y lo quiere ir a cobrar, ya no está más. Es decir, que fue un stock, no es un flujo. No es que hay una asignación universal para todos los mayores en la Argentina. Entonces, esto hay que dejarlo bien en claro. Eso fue un stock y no fue un flujo. Feletti. 2 cuestiones. Primero, si se aplicara la ley, la jubilación mínima solo subiría un 37%. Las jubilaciones medias y altas entre el 80 y el 1000%. Pero además, insisto con el margen de cobertura de 5,5 millones cubiertos, además, lo que hay que tener en claro, que es lo que no dice la oposición, además de que es inequitativo, además de que la tasa de sustitución tiene que bajar, porque se supone que alguien que gana más en actividad tiene más capacidad de ahorro, no dicen cómo lo van a financiar. La oposición no dice que pretende aumentar los impuestos, porque si no nos explica que propongan un aumento promedio de 40.000 millones de pesos al gasto público y por el otro en diputados estén pretendiendo bajar retenciones, coparticipar el impuesto al cheque y subir el mínimo no imponible de ganancias. Entonces, que digan cómo van a financiar esto, que es lo que no dicen. No le dicen a la sociedad que hay que aumentar que quieren aumentar los impuestos. Sería bueno que se lo dijeran. En este contexto donde los empresarios se recuperan, salen de la crisis, están invirtiendo en maquinarias, están invirtiendo
en logística, ustedes le pueden decir a los empresarios en la cara que quieren aumentarle los impuestos. El vicepresidente Cobos, que estuvo en IDEA, lo debió haber dicho. Ahí estamos en el tiempo. A ver, los 2 minutos finales, me parece que es el tema. ¿Se puede dar o no se puede dar el 82%? Me parece bueno, que nosotros si hubiésemos pensado que no se podía dar, no lo hubiéramos votado. Porque tenemos la responsabilidad suficiente como para hacer cosas que son sustentables y sostenibles en el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? En primer lugar, que existen los recursos, que esos recursos están, que lo que hay que hacer es desmalezar el dinero que se está utilizando del ANSES para otro tipo de cosas que deben de ser pagadas por el presupuesto. Ejemplo, la asignación universal, ejemplo, otra cantidad de planes que se están pagando con el dinero del ANSES. Lo que creemos es que el dinero del ANSES debe estar yendo y direccionándose hacia la jubilación. Nos parece que... Nos parece que recién Feletti dijo que se aumentaría nada más que un 37%. No nos parece poco aumentar el mínimo un 37% y luego generar una pirámide que no es como él dice, que habría aumentos del 1000, porque hay un artículo de la ley que no fue derogado que las jubilaciones tienen topes. Así que eso no es así como dice el viceministro. Feletti. Primero, el sistema de reparto en la Argentina hoy es un sistema de reparto asistido. O sea que el dinero del ANSES para sufragar las jubilaciones que hay requiere de impuestos. Un 40% entonces no es real que hay recursos sobrantes en el ANSES, no. Un 40% del financiamiento del sistema previsional hoy es con impuestos coparticipables como el IVA, bienes personales y ganancias. Entonces, no es real que el ANSES es superavitario y que con esos hay un derroche de fondos. No es real. Acá hay un sistema de reparto asistido, donde un 40% se financia con impuestos. Entonces la pregunta a la oposición es que sea precisa en los impuestos que quiere subir, no como dijo Cobo, ya lo discutiremos. Y el otro punto, insisto, no es que sea menor subir un 37% de la jubilación mínima, de hecho nosotros lo hemos hecho en más de un 700%. No es que eso sea menor. El hecho es que acá se busca abrir otra vez la pirámide entre los haberes previsionales más altos y los más bajos. Y eso es desconocer el recorrido que hubo en actividad previamente. Ahora ahí estamos, Feletti, hagamos una cosa, pues se ha cumplido el tiempo, pero hagamos 30 segundos finales cada uno sobre, me parece que lo que le interesa a la gente, ¿cómo sigue esto? ¿Puede haber un plebiscito? Hago la pregunta en general, ¿no? ¿Desde el gobierno va a haber alguna respuesta? El año que viene nosotros vamos a insistir. Creemos que esto es necesario, creemos que se precisa en la Argentina un haber mejor que el que existe hoy y creemos por otro lado que lo que quiere la presidenta es vetar el 82 para el dinero darlo ella, porque ahora ya ha anunciado que va a dar un aumento. Entonces, lo que estamos discutiendo parece que la oposición abre caminos que después el gobierno sigue adelante. Dijimos, ATN para pagar deuda lo sacó la presidenta. Dijimos, asignación universal lo sacó la presidenta. Así que ahora quizás vetó el 82, pero le da un aumento a los jubilados. Así que bienvenido ese aumento, lástima que vetó el 82. Freddy, 30 segundos finales. No, que siendo Bullrich de extracción peronista recuerdo los viejos socialistas de Palacio que decían nosotros hicimos las leyes sociales, pero que la implementó fue Perón, digo, y la puso en marcha. Pero la realidad es que la política previsional hasta ahora ha sido consistente en ampliar el margen de cobertura. Nunca hubo el 87% de gente en condiciones de jubilarse en la Argentina que hoy percibe un haber previsional. Aumentar la jubilación mínima porque es el segmento de la política de ingreso de protección, junto con la asignación por hijo y junto con los subsidios al transporte público y Lucías, y seguir adelante con la ley de movilidad previsional y una política fiscal, sobre todo una política fiscal superavitaria y consistente. Bien, les agradezco a los dos realmente que hayan participado. Yo insisto, alzan la mano y insisto, a mí me gusta mucho este formato porque las cosas que se pueden decir en 10, 12 minutos que estuvimos hablando son muchísimas.